Para todos vamos a conversar inmediatamente con Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú. Vamos a hacer un balance de la afectación o el nivel o el grado de afectación que ha tenido la movilización el día de ayer en esta denominada tercera toma de Lima. Si ha habido un impacto o en realidad no en las MIPES a nivel nacional. Señor Hermosa, bienvenido. Gracias, Valeria, por la invitación. Y bueno, sí, hay que reflexionar realmente el impacto que ha tenido. Escuchábamos el reporte del Cusco y también del centro de Lima, ¿no? Pero también tenemos información que, por ejemplo, en la región Puno, en las primeras horas de la mañana de ayer hubo una prevención en todo caso, y casi un 50 o 60% de los negocios se mantuvieron cerrados porque no se sabía realmente cómo podía ser el impacto de esta movilización. Ajá. Según lo que nos informan, después del mediodía ya todas las actividades comerciales igual han sido normales. Lo mismo ha pasado en Arequipa, con un 20% de paralización, básicamente en la zona centro, ¿no? Y después del mediodía las actividades económicas han sido normales. Felizmente, ¿no? No ha habido actos vandálicos ni nada que lamentar. Ha sido Claro. una marcha relativamente tranquila. El día de hoy, digamos, no ha habido tampoco algún cambio en el proceso, digamos, productivo de algunas unidades económicas, en este caso de las MIPES. Señora Hermosa, ¿han funcionado con normalidad? Sí, yo justamente en la mañana hemos estado haciendo la evaluación, ¿no? Reportando nuestros dirigentes en toda la región sur y aparentemente las actividades económicas se han mantenido siempre con la previsión del caso, siempre con las previsiones que hay que tomar, por si acaso pueda haber algún acto vandálico. Felizmente, repito, no ha habido eso. Por supuesto, las afectaciones han sido más de la percepción de las personas que han dejado de asistir a los lugares de compra. O sea, la venta sí ha bajado definitivamente el día de ayer en casi todas las regiones del sur, básicamente, Ok. ¿no? Debido a que la gente con el temor razonable de salir, por si acaso, ha evitado desplazarse a hacer sus compras habituales. Pero eso no ha significado pues, un impacto muy duro. Si bien es cierto, las ventas no han sido las que normalmente se dan, sí han podido dar sostenimiento a sus actividades económicas y eso nos alegra muchísimo, ¿no? Ahora, va a ser un año, o ha sido, digamos, en lo que va del 2023, un año bastante complicado, señora Hermosa, para las MIPES, teniendo en cuenta el grado de importancia y de protagonismo que tienen ellos o ellas en el tejido, digamos, de empresas en todo el país, ¿no? Y además la fuerza laboral que esto también implica, sobre todo mujeres en regiones donde probablemente no existan estas grandes corporaciones. Las MIPES son ese salvavidas para generar ciertos ingresos a pequeñas familias o a familias con bajos recursos. ¿Cuál ha sido el balance en este primer corte de 2023? Hemos tenido Yaku, tenemos el fenómeno del niño, digamos, a cuestas, hemos tenido un nivel de conflictividad que ya el día de ayer o hace un par de días el ministro de Economía hablaba, ¿no? de lo que había significado el grado de conflictividad, que eran 3 Yakus, ¿no? Y pérdidas económicas, digamos, en algunos casos desbordantes. ¿Cuál es el balance, digamos, que se tiene ahora de las MIPES en lo que va del 2023? Vamos más o menos a dar un panorama de cómo está la MIPE. Nosotros, todos los empresarios y todos los sectores tienen unas metas de venta. Hablemos Ajá. del 100%. Hoy día Lima, por ejemplo, se encuentra entre el 35 y 40%. Terminando el mes de julio, ¿no? Calculamos que entre 30 y 40% de su meta de ventas. Pero, por ejemplo, regiones como Puno están entre el 15 y 20%. Eso quiere decir que su expectativa, si es que se mantiene esta situación como la que estamos viviendo, probablemente no llegue ni a la mitad de su proyección de ventas para este 2023. Lo que quiere decir que la imposibilidad de poder contratar personal nuevo, Claro. la imposibilidad de poder inclusive pagar créditos. Acabamos de leer en un diario de circulación nacional que el 40% de las MIPES no están pagando sus créditos. Entonces, si de ser cierta esa cifra, pues es un dato alarmante que el ministro de Economía debería contemplar al momento de hacer este anunciado afinamiento o Ajá. reforzamiento de lo que significa Compunche Perú y Ahora, básicamente lo que significa Impulsa Perú. exacto. Ahora, me da pie usted, señora Hermosa, para llevarle la otra pregunta que justo venía a continuación, porque el día de hoy estuvo muy temprano el ministro de Economía y Finanzas anunciando ciertas medidas, ¿no? De hecho, él informó que en los próximos días ya se va a anunciar algunos ajustes, propuestas para brindar un impulso adicional a las MIPES.
¿qué es lo que tiene que tener este paquete, digamos, de ayuda, de salvavidas que va a impulsar el Ministerio de Economía y Finanzas ya de cara a las MIPES? Mira, nosotros hemos hecho llegar al ministro de Economía y a la presidenta de la República una serie de propuestas básicamente para poder reactivar la economía. Y Ajá. creo que la primera y la fundamental se basa en la reactivación del consumo. Si en este momento tenemos una población que ha disminuido su capacidad adquisitiva producto de la inflación, lo Exacto. que tenemos que ir a apuntar es a recuperar esa capacidad adquisitiva, porque solamente alcanza para comer. Entonces, sectores como confecciones, calzado, turismo, no tienen la misma demanda que tenían antes de todo este proceso de descomposición económica que estamos viviendo. Yo entiendo que el ministro tiene que ser optimista y nosotros también somos optimistas Ya. que lo que queda del año va a mejorar la situación económica. Pero si no reactivamos el consumo, el tema de préstamos va a ser más bien una espada de Damocles, porque vamos a tener MIPIs sobreendeudadas con poca capacidad de pagar las deudas a los Ya. bancos. Entonces, yo creo que por ahí tiene que empezar el Ajá. anuncio y obviamente reformular. Pero ¿cómo Mira, reactivas el Valeria, consumo? Claro, ¿cómo reactivas el consumo en un país donde el nivel de empleo ni siquiera se ha recuperado y todo está caro? bueno, mira, lo primero que tiene que hacer el gobierno, y para eso nosotros propusimos una ley el año pasado que fue aprobada por el Congreso por insistencia, para que las deudas que tiene el Estado, que deben sobrepasar largamente los 5.000 millones de soles, si no es más, ¿cierto?, sean pagadas a las MIPES, ¿no? Por ejemplo, la deuda social MIPE tiene que ser honrada, y mientras no se dé el reglamento a esa ley que ha sido aprobada ya hace varios meses, ¿no? Realmente no se va a iniciar el proceso de sinceramiento de la deuda que le tiene el Estado al sector de la micro y pequeña empresa. Por lo tanto, es un trabajo que debe estar dentro de este plan reactivador, porque yo no tengo por qué pedir préstamos si es que el Estado me está debiendo una cantidad de dinero por un servicio o por un bien que Ajá. fue vendido en gestiones anteriores, por ejemplo. Y lo Claro. otro que siempre predicamos es que comiencen a pagar FONAVI, son 5.000 millones de soles, que es cierto, va a entrar al consumo. Entonces, son medidas que van a reactivar, obviamente, la capacidad adquisitiva de las personas. Ok. Y obviamente este programa que tiene el Ministerio de Trabajo de Empleo Temporal, que debe ser repotenciado e inyectado con más recursos para que la gente pueda trabajar en regiones. Porque no solamente se trata de la reactivación de Gamarra o de Villa El Salvador, en Claro, general de Lima, sino totalmente. se trata de la reactivación de todo el Perú. Ahora, aquí hay otro, digamos, otro punto para analizar que creo que es importante, aprovechando que usted ya está conversando con nosotros. Esto de las compras Mi Perú, ¿no? Que solemos conversarlo por ejemplo, con la señora Choquehuanca y nos dice por qué los sectores como educación, como la policía, como el sector incluso salud, no le compran a las MIPES. En vez de estar de repente buscando en otros mercados, en otros países, ¿por qué no nos compran a nosotros producto peruano? Y aquí quería hacerle dos consultas, señora Hermosa. En lo que va del 2023, ya van 7 meses, vamos a entrar en el 8º mes de este año. ¿Ustedes han sentido, muy aparte del anuncio de hoy del ministro de Economía y Finanzas, han sentido algún tipo de ayuda, de apoyo por parte del gobierno a las MIPES? O sea, no anuncios, me refiero a ejecución, a acciones, me refiero a acciones. ¿Lo han sentido así? Y lo otro, ¿qué hacemos con estas compras Mi Perú? Bueno, en principio el gobierno hace bastante anuncio. Por ejemplo, Compras Mi Perú es un tema que a nosotros nos interesa mucho, a pesar de que la inversión es muy poca, ¿no? Como Ajá. bien Susana Saldaña y Ana María lo mencionan, ¿no? Es cierto de que no hay un interés manifiesto del Estado de poder adquirir productos que sí podemos fabricar y que fabricamos en el Perú, uniformes, zapatos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí se necesita imprimir más velocidad y realmente orientar el gasto público de las compras hacia Compras Mi Perú. Es más, nosotros como gremio empresarial hemos propuesto y lo hemos conversado con José Salardi, director ejecutivo de Proinversión, para que también se pueda hacer canje de horas por impuestos con Compras Mi Perú, de tal manera que, por ejemplo, una minera en Cajamarca pueda comprar Claro, uniforme escolar para todos los escolares de la región Cajamarca. exacto. Y esto va a generar una competencia, porque Apurímac, como las Bambas, hará lo propio, ¿cierto? Y entonces se puede activar no solamente la economía, sino pagar una deuda que tenemos con nuestros estudiantes después de haber estado paralizados 2 años por el tema de la pandemia, ¿no? Ahora, con relación a que si hay acciones en favor del sector, la verdad creo que estamos un poco decepcionados porque no ha habido la interesa del gobierno de coordinar con los sectores, sobre todo regiones, porque se conversa en Lima. No hay que decir que no. Sí, en Lima se conversa. Y seguramente con muchos de los que tú conoces aquí, que Sí. siempre estamos en medios.
Pero regiones, es importante qué está pasando en Tumbes, en Piura. Nosotros lo hacemos, lo transmitimos, pero creo que es necesario que la presidenta se reúna también con los dirigentes de regiones, porque cada uno tiene una particularidad. No podemos decir que la receta de Lima se aplica a todo el Perú. Y esperemos que en el caso de Compras Mi Perú, Sí. privilegiemos regiones. La región Puno muy golpeada, las regiones que se viene el fenómeno del niño con más fuerza en los próximos meses. ¿Cuáles son las regiones que tenemos están en estar rojo, atentos. señora Hermosa, cuando hablamos, digamos, de la emergencia que requiere, digamos, un apoyo inmediato a las MIPES? ¿Cuáles son las regiones que están en rojo, además de Puno? Bueno, empecemos. Bueno, empezando por Puno, Madre de Dios, tenemos la región Piura, Tumbes, ¿no? Las regiones de la selva, ¿cierto? Están realmente afectadas porque no tienen lo que tenemos muchas regiones de la costa, consumidores, ¿no? Acá en el Perú, acá en Lima tenemos más de 14 millones de personas, Arequipa, probablemente Chiclayo, Claro, el Trujillo, poder adquisitivo también es los muy bajo, ¿no? empresarios pueden maniobrar con los precios, de tal manera que pueden vender. Pero regiones donde la población es menor, las MIPES la están pasando muy mal. Y por eso esperemos que esos indicadores sean los que al final definan políticas de estados en favor de las regiones. Claro, Nosotros claro. creemos que también, ojo, y también tienen que involucrarse los gobernadores, porque la están pasando piola. Todo Ajá. le pedimos al gobierno central y los gobernadores no están haciendo lo que deben hacer en favor de sus regiones. Y ahí, gracias siempre a los medios de comunicación que nos permiten de alguna manera recordarle Sí. a los gobernadores que también tienen la obligación de promover el desarrollo económico. Para cerrar, señora Hermosa, llega con esta consulta, concluimos la entrevista. ¿Cuál sería el peor error, digamos, que se incluya en este paquete de medidas que va a anunciar en los próximos días el Ministerio de Economía y Finanzas? No reconocer que estamos en una crisis de consumo. Yo creo que si el ministro no reconoce que tenemos una debilidad fuerte, que la gente no tiene capacidad de consumo, realmente va a dar más medidas como préstamos y de repente va a multiplicar los préstamos o de repente va a ir a la SBS y le va a decir flexibiliza un poco para que puedan entrar sectores que no ingresan, por ejemplo, comercio minorista, las bodegas. ¿No? No tienen la capacidad de poder sostener un expediente para un préstamo. Necesitamos bajar un poco de repente el parámetro para que puedan acceder, ¿no? Pero esas son medidas de préstamo. Claro. Y otra cosa, el tema del seguro de desastres naturales para el norte. Muchas MIPES van a tener problemas muy serios y ya hemos pedido el seguro de desastres naturales para las MIPES, así como hay en el sector agrario. Esperemos que converse con nosotros, que lean los papeles que mandamos permanentemente, que los lean los ministros, Ajá. no los funcionarios que al final lo derivan al Ministerio de Producción y de ahí van al archivo. Clarísimo. Tenemos ideas, tenemos propuestas, ojalá nos escuchen. Clarísimo, señora Hermosa, muchísimas gracias. Esperemos que Gracias, existan Valeria. estas medidas, digamos, de apoyo inmediato, sobre todo a las MIPES. Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con